Hola, mi nombre es Manuel Sánchez, soy payador, soy guitarronero, soy poeta que me manejo en el mundo de las décimas, en el mundo de la poesía popular. Y en la clase de hoy precisamente vamos a hablar de esta estrofa maravillosa vigente en todos los países de habla hispana y por supuesto con la personalidad que tiene especialmente en el cultivo en nuestro país. Voy a partir haciéndoles un resumen histórico respecto del contexto de la estrofa que estamos hablando, de lo que significa más o menos esto que involucra la literatura, la poesía, el lenguaje, varias cosas que tienen que ver también con nuestra historia como países y especialmente como chilenos. Entonces dice así este resumen. La décima es una práctica poética cuyas raíces pueden buscarse en la Edad Media, en los tiempos del Mester de Juglaría incluso, en la poesía primitiva española y por sobre todo en las obras de su creador, Vicente Espinel, poeta nacido en Ronda, en Málaga, en España, en la provincia andaluza, en el año 1550 y que falleció en 1624, que tuvo la particular idea de agrupar las estrofas que andaban ya en ese tiempo, en el tiempo del siglo de oro de la poesía popular, muchas estrofas agrupadas en 10 líneas a las que también se les llamaba décima. Sin embargo, lo que hizo Espinel fue como oficializar de que esta era la verdadera décima, incluso se le llamó décima Espinela en honor a él, alabada su idea también por otros creadores, por otros poetas de la época como Quevedo, como Góngora, como Lope de Vega, como el propio Cervantes. Entonces, en el 1591, Espinel publicó este libro en donde apareció esta estructura de la décima que posteriormente se le llamó décima Espinela, se le sigue llamando de esa manera. Un libro llamado Diversas Rimas. Con el tiempo se fue conociendo con el nombre de Espinela. De hecho, en América hoy en día tiene prácticamente tres nombres: el nombre de décima, el nombre de décima Espinela y el nombre de Espinela nomás. Entonces con esos tres conceptos se conoce. Nosotros particularmente en Chile la conocemos como décima oficialmente y en el último tiempo también como décima Espinela. La estrofa fue muy novedosa y musical para ese tiempo y se prestaba para el diálogo, se prestaba para recitar, para anunciar parlamentos, tanto así que fue utilizada en discursos y comenzó a hacerse popular en la España de esos tiempos, incluso utilizada en el teatro. De hecho, Calderón de la Barca, en la obra La vida es sueño, los monólogos de esta obra están escritos en décimas. Y a propósito de eso, una de las décimas que aparece en La vida es sueño de Calderón dice: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. De eso se trata respecto de la estrofa, lo que es una décima, ¿no? Este pequeño cuento que se cuenta en 10 líneas. Bueno, seguimos hablando un poco de la historia de la décima. En España la décima es adoptada por los grandes, ¿no? Como les decía recién yo, por Lope de Vega, por Cervantes, por Góngora, por Quevedo, Calderón, Tirso de Molina, y se convierte en la estrofa de mayor éxito en la lírica de esos tiempos, desplazando otras estrofas como el romance, como el mismo soneto, es decir, se puso de moda la décima durante harto tiempo. La décima llegó a América, mientras en España prácticamente fue desapareciendo como poesía popular y tradicional, salvo en Islas Canarias, en donde aún se sigue cultivando la décima, y en parte de Málaga, de la zona del puerto de Cartagena, en donde todavía quedan algunos decimeros, como llaman ellos, que la cultivan, pero muy poco. En Almería también y en Granada, ¿no? En América la décima tuvo un proceso de acriollamiento a lo largo del siglo XVIII hasta convertirse en la estrofa más querida en el siglo XIX por la literatura popular, conjuntamente con la glosa o la décima glosada, que es una forma muy particular de escribir en la décima, en especial en Chile, que a una composición prácticamente de 50 líneas, de 50 versos, recién es considerada como verso. En el siguiente curso vamos a ver de qué se trata la estrofa en sí. La décima se alejará cada vez de los gustos ilustrados y nacerá la décima popular, que no es distinta a la de Espinel, pero servirá de molde a los gustos y necesidades del pueblo. Es decir, la décima se transforma desde este mundo culto en el que nació, arraiga plenamente en el mundo popular de América y se hace precisamente muy popular a ese nivel a raíz precisamente de dos necesidades claves que tenían los conquistadores. Una era la evangelización y la otra era la enseñanza del lenguaje, ¿no? El dominio
de la nueva raza a través del lenguaje primeramente, y por lo tanto se utilizó mucho la décima. El poeta canario Pedro Lascano lo ha expresado en una décima, todo este fenómeno. Dice: aunque el poeta inventor fuera Vicente Espinel, la décima ya no es de él, sino del mundo cantor. Si la inventó un ruiseñor, o si la plantó un isleño, o si fue un margariteño quien le dio la picardía, como no es tuya ni mía, nos tiene a todos por dueño. Y esa décima precisamente resume lo que ha ocurrido con la décima en América, en donde, claro, recién en el último tiempo, como un dato anecdótico, como parte del estudio de la estrofa, cobra importancia Espinel. Sin embargo, se ha mantenido durante más de 2 siglos en Chile, en donde el nombre de Espinel no era conocido siquiera y no era de mayor importancia. Simplemente se cultivaba la estrofa como tal, en el mundo de las liras populares, entre 1860 y 1940 principalmente, pero también en el mundo de los cantores populares. Es decir, la décima ha formado parte clave de nuestra historia respecto del desarrollo artístico y cultural, como del desarrollo espiritual, siendo parte fundamental de la principal tradición espiritual chilena, como es el canto a lo divino, y también de otra principal función artística popular, que son los encuentros de payadores. Por lo tanto, el papel que juega en lo cultural, en lo social, en lo espiritual y en lo artístico es inconmensurable. Es decir, lleva ya más de 200 años de protagonismo en nuestro territorio. La décima en América se desarrolló y alcanzó los niveles más altos de arte poético popular. El distinto grado de fervor y auge popular es expresado por la forma en que la estrofa se utiliza en el canto, mientras en España es cantada en Murcia y Canarias, en América desde Nuevo México a la Argentina, pasando por Chile y también por Centroamérica, por el Caribe, siendo uno de los principales medios de expresión de cantores, improvisadores y poetas. Son 2 los géneros de la décima en la literatura popular: la décima improvisada y la décima tradicional escrita, ¿no? Difícilmente una décima improvisada pasará a la tradición y será conocida y repetida, pues la forma parte de un momento muy particular. La décima, sin duda, para hablar de la décima en Chile también es muy importante relacionarla con el canto. La décima no está fuera del canto, de hecho son una misma cosa. Por lo tanto, también respecto del mundo de lo musical, a través de la décima se ha hecho un aporte enorme en las afinaciones, en las distintas afinaciones de la guitarra, como también en el uso de un gran instrumento y único en el mundo, que es el guitarrón chileno de 25 cuerdas. Ambas cosas utilizadas exclusivamente para el acompañamiento del canto de las décimas. Las décimas que llegan a ser tradicionales se hacen primero populares, nacen del ingenio de un poeta, un hombre individual que pone en verso los sentimientos del hombre universal. Su boca se encarga de transmitirlas a quienes quieran oírlas, y después el destino se encarga de su popularidad o su olvido. En el primer caso será poesía colectiva. La décima en la poesía popular produce un cambio en la tradición de los países donde triunfa. Desde el punto de vista métrico, rompe el molde, elevando a 10 los versos y cambia el sistema de la rima. Hasta entonces la rima era sonante, con una sola rima y solo de 2 en 2 versos. En la décima se hace consonante y con esquema, es decir, un tipo de rima en donde riman el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero entre sí, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno. Esta forma especular también la hace una estrofa reversible, es decir, que de abajo hacia arriba también tiene la misma forma de rima. Desde el punto de vista del contenido, la décima se convierte en una unidad poética que permite el desarrollo de un pensamiento de manera más completa. Eso también es importante decirlo. Al momento de utilizar la estrofa para escribir, se puede usar en todos los aspectos, en el cuento, en la poesía, incluso en la narrativa. La amistad es un tesoro, delicada luz que brilla entre la gente sencilla, esa que yo más valoro. Los ojos que hoy más añoro están del cariño en pos, hombres valiosos, sin voz, que demuestran ser hermanos. Para ellos entre tus manos, ¿hay algo?, pregunto yo. Con respecto a sus intérpretes, de la misma manera que en la Edad Media se distinguía al trovador del juglar, en la actualidad hay que diferenciar 3 tipos de decimistas. El decimista propiamente tal, que es el repentista, el creador, improvisador de décimas, trovador y juglar a la vez, que tiene distintos nombres, ¿no? Que claro, en el cono sur, en Chile, Uruguay y Argentina se llama payador.
que cumple varias funciones como artista popular. Tiene que ser poeta, por lo tanto significa que debe enviar un mensaje poético o con contenidos poéticos. Tiene que ser músico, tiene que ser cantante, tiene que ser capaz de armar una puesta en escena teniendo como base la estructura poética de la décima, pudiendo dominarla a tal punto que tiene que improvisar en ella con temas que el público proponga, que tiene que ser capaz de improvisar un contrapunto, es decir, una conversación improvisada en décimas con otro payador. Es decir, son varias las funciones, son varios los requisitos de este representante de la décima, que es el payador, el improvisador, el trovero, el repentista, como se le llama en Centroamérica. Otro tipo de decimista es el poeta, que es un creador de décimas, pero no precisamente es un improvisador. Él conoce la estrofa y la domina, pero para escribirla, su inspiración es distinta, no tiene la capacidad de improvisarla en el momento. Sin embargo, en la intimidad puede escribir décimas maravillosas, por supuesto. Y el otro es el transmisor, que es el anónimo cantor o recitador de décimas, un cantor popular que no necesariamente conoce la estructura, que no necesariamente la compone o la improvisa, sin embargo tiene muchas en la memoria, y el cantor a lo divino como que forma parte también de este mundo, de la difusión de la décima y del cultivo de la décima, porque no es un artista, porque cumple la función de la espiritualidad a través de la estrofa, la función del canto a lo divino. La décima en Chile particularmente forma parte de un gran territorio, que es el territorio del canto a lo poeta. Pero el canto a lo poeta está parcelado en dos grandes sectores. Uno es el canto a lo divino y el otro es el canto a lo humano. En el canto a lo divino se utilizan elementos que tienen que ver con la espiritualidad, con la fe, con la religión. El canto a lo divino con el tiempo se ha ido cristianizando muchísimo y hoy día forma parte también en cierta forma del mundo católico cristiano sin haber nacido desde ahí. Pero hoy en día, claro, la Iglesia se ha abierto al canto a lo divino y lo ha aceptado como tal y ha prestado ciertas como herramientas de difusión en el canto a lo divino. Como decía, no hay elementos artísticos en el canto a lo divino, no hay escenario, no hay público, no hay micrófono, no hay interacción con la gente, porque es un acto de fe, es un acto espiritual en donde el cantor en la intimidad llega a una vigilia y canta durante toda la noche para expresar su fe, ya sea por una efeméride relacionada con el calendario cristiano, o por el fallecimiento de algún niño de muy corta edad, o por el velorio de algún adulto, o por algún cumpleaños, o por algún aniversario de matrimonio, por algún santo, por distintas razones, en donde también se mezcla lo divino con lo humano, en donde el cantor va específicamente a celebrar esto en una vigilia. Y está la otra parte del canto al humano, que es, la otra contraparte, una es el canto a lo divino que recién expliqué, y el canto al humano, en donde la gran rama sobreviviente del canto al humano, además de escribir los versos, de publicarlos, es la paya, el encuentro de payadores, que es la expresión artística que involucra este movimiento de la décima, de la guitarra o del guitarrón y de los cantores populares. Por lo tanto, el rol es fundamental a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso y artístico, ¿no? Tenemos una estrofa que además de ser parte de una tradición, es parte de un movimiento artístico. Se conjugan dos cosas esenciales en el desarrollo humano, en el desarrollo de una sociedad, y precisamente en la sociedad campesina chilena, cercana a la región metropolitana, ni muy al sur ni muy al norte. Recién ahora, en este último tiempo, tenemos a la décima presente entre Copiapó y Puerto Montt, cosa que es un tremendo avance, pero durante muchos años, durante 2 siglos incluso, se mantuvo muy cerca de Santiago, si no en Santiago mismo, ¿no? Por el éxodo de muchos poetas populares a mediados del siglo antepasado y a comienzos del pasado, desde donde precisamente surgió por esta llegada masiva de gente de los alrededores, zonas rurales, a Santiago, surgió el mundo de las liras populares, que fue un periodo maravilloso del desarrollo de la décima en Chile. Yéndonos más a lo técnico nuevamente, el decimista es aquel que conoce la tradición, capaz de versificar en la soledad, pero que se realiza y alcanza el más alto grado de su arte en la controversia, en la improvisación de la estrofa. Este es el verdadero decimista, el trovador por excelencia. El decimista repentista, el decimista payador, posee además de las cualidades innatas del poeta, el oficio. El poeta nace, pero el repentista además se hace. La décima puede manifestarse de varias maneras.
la décima aislada o suelta, que es simplemente una estrofa de 10 versos que encierra un pensamiento, como decir, por ejemplo, una décima de Violeta Parra, en donde elogiaba precisamente a los cantores decimistas y decía: para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerzas de gallo castizo, cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Eso es simplemente una décima suelta o aislada, que puede formar parte de otra gran composición, puede ser, pero así todo, en sí sola es una décima. Una serie de décimas para un relato, por ejemplo, también es otra manera de componer, y en controversia, es decir, una décima contra otra décima improvisadas. La décima glosada, que forma parte de una cuarteta inicial que se desglosa en 4 décimas que van terminando cada una de ellas con cada línea de la cuarteta, y se le agrega una quinta de despedida en Chile, en especial en el canto a lo divino, en donde se toma la última palabra de cada línea, y esa última palabra de cada línea forma la primera parte, la primera palabra de la línea siguiente. A eso se le llama décimas encadenadas. Se van armando los 10 versos de esa misma manera. Las décimas con pie forzado, que terminan con un octosílabo igual siempre, que muchas veces ese octosílabo o ese pie forzado lo propone la gente, el público. Eso se da en los encuentros de payadores. La gente propone una frase que es un octosílabo y el payador, el improvisador, el repentista está forzado, obligado a incluirla como línea número 10 de su décima improvisada. El pie forzado también se utiliza en la décima escrita, que se les llaman décimas con pie forzado o décimas de punto fijo. Esas son 2 maneras que tiene. La décima de 2 razones, que está hecha entre 2 cantores, por lo general esto es improvisado, 2 cantores, un cantor improvisa 2 líneas de la décima, el otro las 2 siguientes, y así se las van alternando hasta completar las 10 que cada décima tiene. Las décimas redobladas, en donde el primer verso se repite dándole la vuelta al segundo, el tercero en el cuarto, etcétera, sin perder la rima de la décima. Es decir, el ejemplo más claro de la décima redoblada es la décima que utilizamos los payadores cuando se despide un encuentro de payadores, cuando termina el espectáculo y decimos: se ordena la despedida se ordena, con alegría y sin pena y con alegría. Nos veremos otro día nos veremos, como el aromo crecemos como el aromo, cantores chilenos somos cantores chilenos. Ese es el ejemplo de lo que es una décima redoblada. De contrapeso, cuyos primeros y décimos versos de la primera décima se repiten, pero al revés en la segunda décima. Eso también tiene una forma muy particular en Chile de nombrársele, que es el contrarresto, en donde yo hago una décima, pero el payador que viene después de mí tiene que empezar su décima con el último verso de la mía y terminarla con el primero de la mía. Y así se va completando la rueda. Solo las décimas permiten tantos juegos experimentales para demostrar la pericia de los decimistas. Quien tiene oportunidad de asistir a un festival de decimistas descubre y comprueba que todavía existen hombres y mujeres capaces de hablar y cantar en versos, y han venido desarrollándose sin interrupción desde la Edad Media, época de los juglares y de los trovadores. En esta poesía improvisada tiene un papel importante la música. En cada país o región las décimas se cantan con una música particular. La música consiste en un acompañamiento. Al descansar el cantante entre estrofa y estrofa, la música es una retórica de primer plano relacionada con los motivos melódicos del canto. Ya les decía yo que en Chile las formas en que se acompaña la décima, es decir, que se acompaña también el canto, es con guitarra, con distintas afinaciones de la guitarra y con el guitarrón chileno de 25 cuerdas. Alúmbrame luna llena, mírame solo un segundo. Que si de tu luz me inundo, cabalgaré en tus arenas. La música ayuda al poeta en el arte de improvisar, le da el tiempo que necesita para organizar cada décima en la memoria. La música calla cuando el trovador canta, o no calla, sino que mengua un poco. La música, ya sea con el guitarrón o con la guitarra, o cualquier instrumento que se utilice en otros lugares en donde se canta la décima, que es precisamente en todos los países de habla hispana, incluso en Brasil y en Portugal también, vecinos de España y vecinos acá de Argentina y de Uruguay, vecinos nuestros. Por lo tanto, el desarrollo de la décima
como una expresión poética, como una expresión literaria y como una expresión que involucra el canto, la música, los instrumentos, está absolutamente vigente en todos los países, en todos nuestros países. Y en Chile más que nunca hay una nueva generación importante en cuanto a número, en cuanto a cantidad de muchachos interesados en lo que significa el movimiento de la décima, el cultivo de la décima, las distintas formas que tiene de utilizarse, ya sea en la literatura escrita, en la poesía escrita, o en la poesía improvisada, o en la composición. La décima traspasó esas barreras. Está jugando un rol importante hoy en día en el trabajo que están haciendo las nuevas generaciones de trovadores o cancionistas o creadores de canciones en el estilo del cancionero popular latinoamericano. Y también en el mundo de la literatura escrita, de los poetas que escriben en la intimidad y que publican sus libros, que es un ejercicio tal vez un poco distinto a lo que hace el poeta popular, que siempre es público, que siempre es para el público en directo. Pero también hoy en día muchos poetas de ese mundo de la literatura clásica están tomando como una buena opción para expresar sus inquietudes poéticas en la décima. Que respecto de los instrumentos, la décima también, y curiosamente, cumple un papel importante dentro de eso, porque gracias a la décima precisamente, y al canto de la décima en Chile, a la expresión de la décima, a lo divino y a lo humano, el guitarrón chileno es un instrumento que ha adquirido protagonismo y que ha estado siempre al servicio de la décima desde su existencia. Pero hoy en día, gracias también a ese trabajo, a esa unificación, a esa hermandad con la décima desde siempre, por lo menos en la historia nuestra, hoy en día el guitarrón está adquiriendo personalidad propia y está escapándose un poco del mundo netamente del canto de los poetas y formando parte de la música en general, de la música, de la expresión nacional en general, tanto de la instrumentalidad misma como también dentro del mundo de la lutería. El guitarrón traspasó esa barrera ya del mundo de la artesanía en su construcción y está en el mundo de la ingeniería prácticamente, en donde los luthiers, los nuevos luthiers, las nuevas generaciones de luthiers se han hecho cargo de la construcción del instrumento y de la perfección en su construcción y del uso de otras maderas, el uso de otras encordaduras, así también para que los guitarroneros tengan más posibilidades de expresión a través del instrumento mismo. Y como decía yo también, claro, eso es netamente gracias al movimiento de la décima. Sin la décima, yo creo que el desarrollo del guitarrón sería mínimo, tal vez no existiría. Lo mismo con las afinaciones en la guitarra traspuesta. Por lo tanto, hay un complemento acá respecto de lo cultural que es absolutamente transversal, que involucra otras disciplinas también. La décima en los últimos años ha formado parte importante de muchas compañías de teatro, en donde han habido muchos montajes en décima. Uno de ellos, quizás el más famoso de los montajes en décimas en Chile particularmente, fue el de La Negra Esther, que es en base a las décimas autobiográficas de Roberto Parra, hermano de Violeta y hermano de Nicanor Parra, quien relata en décimas sus aventuras en San Antonio, en un lugar X, cuya dueña era la Negra Esther. Y eso el gran director Andrés Pérez lo transformó en esta obra maravillosa que era la Negra Esther, una obra icónica en el mundo de la cultura y del teatro chileno. Y también por otras compañías. Últimamente también se hizo una adaptación a la chilena en décimas, en poesía popular en general, pero sobre todo en décimas, de la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, en donde se editó un libro además con esa adaptación a la décima, y la obra, el montaje, recorrió gran parte del territorio nacional durante 2 años, por lo menos. Y respecto del mundo de la cantautoría, que yo les decía hace muy pocos momentos, tanto las nuevas generaciones relacionadas con el folclore como las nuevas generaciones relacionadas con la trova, con la cantautoría en general, están ocupando la décima como una opción creativa a la hora de componer las letras. Hay muchísima gente joven, Fabiola González, la chinganera, usa mucho la décima, Elizabeth Morris utiliza décimas en sus canciones, el Nano Stern últimamente está incluyendo décimas, y a nivel internacional, no sé, Jorge Drexler, la Anita Tijoux también, que es chilena y muy internacional también, incluye décimas en algunos de sus hip hop. Bueno, históricamente Violeta Parra tal vez es nuestro más grande referente respecto de la décima, sin ser
propiamente tal una decimista, como yo lo expliqué hace un momento. Ella hizo cosas así muy importantes con la décima, como su autobiografía en décimas, hizo canciones magistrales, conocidas a nivel mundial en décimas, como por ejemplo Volver a los 17. Cada una de las estrofas de Volver a los 17 es una décima. Dice: volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, esto es lo que siento yo en este instante fecundo. Se fijan que es una décima perfecta, y cada una, así las otras, de amor estorbellino, de pureza original, hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, y así, cada una de sus estrofas. Tiene composiciones magistrales en décimas, como por ejemplo Rodríguez y Recabarren, no sé, tiene además la relación directa que ella tuvo precisamente con los poetas populares y con la poesía popular. Tanto así que cuando ella conoció a los cantores populares de la zona de Puente Alto, una zona muy campesina a mediados del siglo pasado, y la zona de Pirque, conoció la décima, y desde ahí comenzó su proceso creativo. Hasta ese entonces Violeta, no sé, recopilaba canciones, recogía canciones y las iba recreando un poco y las grababa. Ese era su trabajo, pero su proceso creativo comenzó cuando ella se encontró precisamente con la décima. Tanto así que cuando conoció la décima, cuando conoció a los cantores populares de guitarrón, en una décima describió el guitarrón y dijo: al hablar del instrumento diríjome el guitarrón, con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, del cablijero sus pies, su entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. De esa manera describió Violeta Parra en una décima al guitarrón chileno de 25 cuerdas. Al hablar del instrumento diríjome al guitarrón, con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. 5 ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, en el clavijero a sus pies la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener.